Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, según de dónde nos veáis. Bienvenidos al podcast de hoy. ¿Qué tal estáis? Ya veo que empieza a entrar gente, ya somos 15, así que bienvenidos a todos. Hoy os traemos un webinar muy especial porque viene de la mano de Agicap junto a YouFounders. Pues nos hemos dado cuenta de las dificultades que conlleva la gestión de caja de una startup y los diferentes retos que tiene, que son muy diferentes a lo mejor a la gestión de una empresa consolidada, y hemos decidido ofreceros esta masterclass con expertos en el sector para debatir sobre algunos temas de interés y para ver cómo han resuelto ellos, cómo se han enfrentado ellos a crear un departamento de finanzas desde cero, a cómo se gestionan las cajas de las startups y un poco para ofreceros herramientas para llevarlas. Entonces, nada, sin enrollarme mucho más, voy a presentaros a nuestra mesa redonda. En primer lugar, pues quería presentar a Alberto Toboso, que es experto de tesorería en Agicap. Si quieres, preséntate un poco, explícanos qué es Agicap para la gente que no te conozca. Adelante. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Soy Alberto. Básicamente me dedico pues, a hacer demostraciones de nuestra solución, ¿vale? Primeramente lo que hacemos es entender un poco pues, cómo funcionan los diferentes negocios y a partir de ahí observamos si hay cualquier tipo de necesidad a nivel de gestión de tesorería para poder solucionarlo. Entonces, resumidamente, Agicap es un software de gestión y previsión de tesorería que ayuda a simplificar la gestión de la tesorería y dar visibilidad a las startups, básicamente. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Pues en segundo lugar tenemos a Paco Bengoechea de YouFounders, que es CFO de YouFounders. Bienvenido, Paco. ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poco qué es YouFounders. Bueno, YouFounders es un marketplace de emprendimiento en el que, queremos, digamos, que el ecosistema emprendedor, que todas las startups que entren con nosotros, pues que tengan resueltos todos sus problemas, ¿no? Desde una formación inicial para aquellos que empiezan con sus startups, empujarles a crear un MVP y luego ayudarles, primero con la incorporación de un advisor que previamente también se ha formado en nuestra metodología, pues que ayudarles a escalar y luego a levantarles las rondas de inversión, ¿no? Y al mismo tiempo ponerles en contacto con otros actores del ecosistema para que se puedan solucionar cualquier problema, cualquier necesidad que tengan en la marcha de su startup, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Paco. La siguiente persona en nuestra mesa redonda es Jordi Valenzuela, cofundador de Talent Match. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Bea. Muy bien, la verdad que con ganas de charlar y debatir un rato. Y bueno, sobre Talent Match, pues somos una startup orientada a todo el ciclo de vida de los empleados y de los candidatos en una compañía. Y un poco nuestro objetivo es ayudar a las empresas en todo ese ciclo, ¿no?, de que tienen los empleados en una compañía. Entonces, ofrecemos soluciones desde el punto de vista del reclutamiento, de la selección de personal de perfiles cualificados. Hacemos proyectos de HR Analytics y luego toda la consultoría estratégica dentro de este ámbito de recursos humanos. Perfecto, muchísimas gracias, Jordi. También tenemos por aquí a Pablo Carrillo, CEO de Magistral. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal estás? Gracias, Bea, por invitarme. Y en Magistral diseñamos programas de habilidades interpersonales, todo lo que sea negociación, ventas, liderazgo, gestión de personas, gestión de estrés, mindfulness, para ayudar a la gente a mejorar su perfil profesional y personal. Perfecto, genial. Vale, y para terminar tenemos a Joan Iglesias, Head of Finance de Tropicfield. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias, Beatriz.
Bueno, para los que no lo conozcáis, pues en Tropicfil somos una marca de ropa de viaje que empezó pues con unas zapatillas, ¿no? Sostenibles, versátiles. Lo que buscamos es vestir al viajero de pies a cabeza, al viajero del siglo XXI, y un poco, ¿no? Pues incentivar también pues a un viaje responsable, teniendo en cuenta pues las necesidades o los riesgos del medio ambiente. Genial. Perfecto, pues una vez presentados a los participantes de esta mesa redonda, quiero dejar primero, en primer lugar, unas cosas, unos puntos claves para tener en cuenta. Tenéis el chat a la derecha que podéis usar en cualquier momento si os surge cualquier duda. Igualmente, al final del webinar daremos unos 10 minutos para preguntas, así que podéis ir guardando todas las cuestiones que queráis para que al final nuestros ponentes os las resuelvan. También deciros que el webinar está siendo grabado y que una vez finalice, pues recibiréis todos en vuestro correo la repetición y además será posteriormente publicado en YouTube, así que si os tenéis que ir o no podéis verlo entero, cualquier cosa, no os preocupéis porque lo podréis ver más tarde. Y bueno, y eso, que durante todo el webinar podéis usar nuestro chat. Estáis invitados a hacerlo, esto es para que participéis y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en escribirnos. Vale, pues vamos a empezar con el webinar. El primer tema del que queremos hablar, bueno, al final esto es una mesa redonda, así que estáis todos, podéis hablar cuando queráis, dar vuestra opinión. El primer tema que queríamos hablar era sobre la creación del Departamento de Financiación o ampliación. Entonces, la primera cuestión que creemos que es importante es ¿qué importancia le dais a tener un departamento financiero propio? Así que, comentarnos. ¿Quién se lanza? Empiezo yo, si queréis, os explico un poco. Yo, bueno, mi opinión, yo creo que obviamente un departamento financiero en una startup es clave, sobre todo en estos primeros meses de arranque, porque al final la falta de liquidez es uno de los principales problemas, ¿no? Por los que las startups a veces no acaban de cuajar. Entonces, yo creo que es un tema que hay que tener muy, muy presente. Creo que varía mucho el departamento en función de cómo se ha financiado la empresa, ¿no? Si el dinero ha venido del bolsillo del emprendedor o si se ha gestionado a través de una financiación externa. En nuestro caso, por ejemplo, en Talent Match tenemos una parte externalizada y una parte internalizada, ¿no? La parte externa, sobre todo, es la parte más burocrática administrativa, tema de fiscalidad, impuestos, lo que es la contabilidad más pura, asientos contables, conciliaciones bancarias, etcétera. Un poco toda aquella información con la que es un poco más jugable, ¿no? Esto lo tenemos externalizado. Y lo que sí que tenemos internalizado, sobre todo, es facturación, para tener bien el control de esto, y el cash flow y la analítica financiera, ¿no? Tenemos estas tres áreas más internas, el cash flow en cuanto a tesorería, de tener bien al día el dinero del que dispones, ¿no? Porque eso es súper importante, porque esto sí que no es jugable, es decir, o tienes el dinero o no lo tienes, y esto es muy importante tener el control. Y luego la parte analítica, ¿no? El tema de las previsiones, forecast, budget, tener todo esto también muy controlado dentro de tu empresa y no tenerlo externalizado. Con lo cual, la importancia yo creo que es total, un departamento, y creo que hay ciertas áreas que sí o sí se tienen que tener internas y sí que hay otras que las puedes externalizar sin problema. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Jordi. Creo que es capital tener como también decía Jordi, ese control, porque todos sabemos de muchas startups que siendo potencialmente muy buenas mueren por la caja, ¿no? Y que a lo mejor con 1 o 2 meses se podían haber salvado, ¿no? Con 1 o 2 meses de caja podían haber pasado ese bache y haberse salvado. Entonces, es fundamental. Lo que pasa es que a veces tenemos que luchar un poco, y eso es muy importante, que desde que los emprendedores, digamos, el propio emprendedor lo tenga claro, ¿no? O lo tengamos claro, es que es de esa importancia, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen menos perfil financiero, ¿vale? Precisamente por lo que he dicho, porque es que un negocio bueno se puede escapar simplemente por falta de financiación, y es muy importante, además, esas previsiones que decía Jordi, porque también la capacidad de negociación en cualquier ámbito cambia mucho si tienes caja o no tienes caja, ¿no? Entonces, cuando estás sufriendo mucho, cuando estás muy al límite,
tu capacidad de financiación tiende a cero, ¿no? Y entonces puedes cometer errores o puedes, pues tener que tomar acuerdos que no son todo lo buenos que quisieras porque estás con el agua al cuello, ¿no? Pues sí que es clave y que hay que cuidarlo mucho desde el principio para que no se te escape por ahí el negocio, ¿no? Sí, yo estaría de acuerdo con los dos, contigo Paco y con Jordi. También puntualizaría que depende un poco, ¿no?, también de la fase en la que se encuentre la compañía. Al final, ¿no?, pues compañías en fase seed en la que pues los recursos son un poco más justos. Igual si las finanzas no son el core business de la compañía, pues mejor externalizarlas en una primera fase y luego, ¿no?, progresivamente pues ya vas internalizando estos recursos. Y también pues tener en cuenta, ¿no?, pues empresas pues que puedan tener pues un margen ya estructural un poco más bajo o necesidades de liquidez o, bueno, no sé, modelos de negocio pues muy transaccionales o muy complicados, pues sí que igual, ¿no?, requieren pues esta presencia inicial de lo que sería el departamento financiero, o igual lo que necesitan pues igual es un emprendedor con conocimientos financieros que posteriormente pues se va centrando en otras etapas u otros ámbitos del modelo y que va pues contratando personal pues para que realmente se ocupe de las finanzas. Entonces, creo, ¿no?, que realmente las casuísticas pueden variar y que el departamento financiero puede ser clave para algunos negocios, pero para otros también podría acabar consumiendo recursos que serían interesantes pues destinar, ¿no?, a otros ámbitos como marketing, como podría ser pues por ejemplo el caso de Tropic Field, ¿no?, que en una fase inicial pues lo que necesitaba no era tanto finanzas, sino lanzar un producto en el mercado y que este producto funcionara. Yo puedo seguir en la misma línea. Mira, hay una frase de Juan Roig, presidente de Mercadona, que me gusta bastante, que dice algo así como que las personas no estamos hechas para comer, pero si no comemos nos morimos, y que de la misma forma pues una empresa quizá, que es discutible también, pero no está hecha para ganar dinero, pero si no tiene dinero pues se muere también. Con lo cual, ¿cómo de importante es crear un departamento financiero? Bueno, ¿cómo de importante es comer y lo que comes para una persona? Quizá cuando estás viviendo solo y cocinas para ti solo, pues puedes llevarlo todo tú. Cuando empiezas a cocinar para 20, pues quizá ya es importante a lo mejor contratar un catering o lo que sea para que la gente coma bien. No sé si sirve la metáfora, pero fundamental, igual que para una persona, es comer y lo que come. Ese control de finanzas, con lo cual, muy importante. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones. Vale, entonces, ¿cómo enfrentasteis vosotros en cada una de vuestras empresas este primer momento de crear el departamento? Seguimos el orden, Jordi. Venga, me animo yo de nuevo. En nuestro caso, es decir, Guillem, que es el otro fundador de Talent Match y yo, no teníamos una formación técnica avanzada, digamos, en finanzas, entonces sí que es verdad que nos apoyamos mucho de externos para el inicio, ¿no? Lo que sí que teníamos muy presente, y creo que Joana ha hecho una aportación interesante, de que cuando tienes pocos recursos, al final tienes que dedicarlos a lo que necesita el negocio, ¿no? Entonces, es verdad que finanzas a veces puede quedar en un segundo plano. Lo que teníamos muy claro era que el cash flow, es decir, la tesorería, la teníamos que tener nosotros interna. O sea, es decir, teníamos que tener el control de lo que estaba en caja, de lo que iba a entrar en caja la semana siguiente, la otra semana y así sucesivamente, para poder tener un plan económico realista, ¿no? Esto, si lo externalizas, si lo dejas todo en manos de un tercero, muchas veces pierdes incluso el foco y, como bien apuntaba Paco, si te quedas sin la gasolina, la empresa, por muy bien que vaya, no puede avanzar. Entonces, esto es algo que teníamos muy claro, nos formamos bastante en ello y desde el minuto 1 creamos un poco ese departamento con la responsabilidad compartida, apoyado de profesionales y de expertos en esta área, para evitar eso, ¿no? Sobre todo la falta de liquidez. Por suerte, nosotros desde el primer mes estuvimos facturando y no tuvimos un poco esa agua en el cuello, como apuntaba también Paco antes. Entonces, fue fácil, entre comillas, la creación del departamento, sobre todo gracias a esa parte externa, ¿no?, que nos ayudaba mucho. Muchas gracias, Jordi. Bueno, siguiendo el orden, bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, y también con lo que ha dicho Joan, matizando un poco lo que yo decía, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? A mí lo que me da miedo siempre es que realmente se olvide. El departamento, cuando hablamos de departamento financiero o el control de las finanzas, sí que es verdad que puede ser externo,
especialmente, como decía muy bien Joan, en función de las... evidentemente no vas a tener el departamento financiero que tiene Mercadona, que lo que ha citado antes Pablo, al principio, o bueno, o a lo mejor en la vida lo tienes, ¿no? Pero, no. pero sí que es importante pensar que, porque muchas veces es el mal necesario, ¿no? Y que estos son los pesados de finanzas que vienen aquí a ponerme trabas, ¿no? Y es verdad, ¿no? A veces, evidentemente, hay que vender, ¿no? Hay que vender, ahí tienes que tener un buen producto. Si no tienes eso, no te vale para nada otra cosa. Pero no perder ese foco, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos 3 socios fundadores y bueno, el mío tenía el perfil más financiero, era yo, y entonces las cosas vienen de forma natural, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues uno se tiene que meter a ello, ¿no? Y desde el principio, pues teníamos claro, como decía también Jordi, que el cash flow lo tenemos que tener interno. Nosotros tenemos parte externalizada también, pero que teníamos que estar controlando, sobre todo, pues fundamentalmente la caja, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues luego pues hemos ido incorporando a alguna persona más. Todavía, evidentemente, no tenemos un departamento grande porque lógicamente también en la línea que hacemos, nosotros le podemos dar mucha importancia desde el punto de vista, los que somos más financieros le damos mucha importancia, pero también corroborando lo que decía Joan, evidentemente no vamos a hacer un departamento financiero de 15 personas, ¿no? Y que en marketing haya 2, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues creo que las cosas van poco a poco, pero que tienes que tener ese foco desde el principio hacia dónde quieres ir, ¿no? Y creciendo con la compañía en la dimensión que tiene que tener el departamento, que por supuesto no es, en principio no es el core, ¿no? Claro, yo, o sea, siguiendo un poco la línea de argumentos, ¿no? Al final, supongo que cuando pensamos en el departamento financiero, pues pensamos, ¿no? En la estructura rígida o en la típica, ¿no? Pues accounts payable, receivable, controller, director financiero y tesorero. Creo que en el contexto, ¿no? de una startup y sobre todo cuando se está empezando, el director financiero o el controller o quien sea tiene que tener, pues, ¿no? un perfil multidisciplinar que permita, pues, ¿no? Cerrar los balances y sacar, pues, ¿no? una P&L o un balance analítico, pero también tenga sus funciones y su punto de contacto, pues, o con operaciones o con marketing o con producto, ¿no? Y realmente, pues, sea alguien que también achique más en términos de operativa y no solamente, pues, puramente financiero, como podrías ver, pues, ¿no? En compañías que están igualmente en una fase, pues, más de madurez o que ya han superado al menos la fase de crecimiento. Entonces, yo personalmente considero, ¿no? que al final el objetivo o el departamento financiero va a acabar siempre teniendo la estructura clásica o la que comentaba, pero que en el contexto de una startup, como todo el mundo hace muchas cosas, cuando se empieza, pues hay que buscar sobre todo perfiles de este tipo que luego ya se van sustituyendo con los más especialistas igual, ¿no? en el futuro. Yo, en mi caso, soy socio único fundador. No tengo un perfil muy de finanzas y la verdad que lo estructuramos de una forma parecida, por no decir igual lo que comentaba Jordi. Todo el tema de lo que es facturación y demás sí lo tenemos externalizado, pero el tema de cash flow lo tenemos interno y estoy justo en ese punto en el cual pues uno se empieza a plantear si ya es interesante quizá crear justamente ese departamento financiero como tal. Eso es, yo sí puedo comentar algo. Quería también, Pablo, saber un poco que al ser CEO, estar en una startup, seguro que estás apagando fuegos todos los días en todos los departamentos. Entonces, lo que te quería comentar es por qué te planteas ya, ¿no? El poder, pues quizás crear este departamento. O sea, ¿qué es el punto de inflexión desde tu punto de vista? Sí, perfecto. Yo creo que es el punto a partir del cual crees que ya no, que podría estar aportando más valor si dedicases tu tiempo a otras cosas. Es decir, cuando ves que ya hay ciertas tareas que igual son más repetitivas, que ya empiezan a tener un tamaño suficiente como para quizá que lo pueda llevar otra persona y que no aporta valor real a la compañía y que quizás sientes tú que quizá podría estar aportando más valor si estuvieses liberando dichas horas para enfocarlas en cosas que de verdad van a hacer o que consideras que van a hacer que incremente el valor de la empresa, que al final es tu objetivo como CEO. Eso es. Claro, porque al final pues entiendo que no todo el mundo puede estar en todo, entonces se tiene que seleccionar pues cada perfil con lo que realmente es bueno, ¿no? Entonces,
Pues, buena respuesta, Pablo. Bueno, el otro día, no sé quién me lo comentaba, otro CEO de otra startup que me decía, esto pues lo jugamos un poco, no siempre es así, pero que decía, si tú como CEO estás trabajando en el negocio todo el tiempo, no puedes trabajar sobre el negocio, y si nadie está trabajando sobre el negocio en última instancia no crece a lo que quizá debería de crecer o podría crecer. Entonces, esa es un poco mi visión sobre eso. Claro, sí, sí. O sea, al final también la clave pues es automatizar ciertos procesos pues que son tareas administrativas sin ningún tipo de valor. Entonces, liberar carga de trabajo, pues lo que tú comentabas, ¿no? En tomar acciones pues con otro tipo de valor, como ya sea del Estado, negociar financiación, jugar con eso. Es clave, ¿no? Valor tiene esas tareas, obviamente, no estoy diciendo que no tenga valor, tiene muchísimo valor, solo que quizá, pues a lo mejor un CFO, un CEO, lo que sea, llega a un punto en el cual quizá podría dedicar tiempo a otras que tienen más valor en largo plazo, pero obviamente valor tiene mucho y por eso estamos aquí charlando sobre la importancia del valor que tiene un departamento financiero y este tipo de tareas que son cruciales. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. También sobre esto, nos gustaría comentar que comentéis qué importancia le dais cada uno a este departamento. O sea, la importancia, bueno, más o menos ya hemos estado hablando de ello, pero ¿qué esperáis del departamento financiero? Si queréis, seguimos un poco la rueda. Perfecto, gracias. Yo por simplificar un poco, porque al final esperar por siempre esperas lo mejor, ¿no? De cualquier departamento, sea financiero o sea del que sea, para que aporte su granito de arena a la empresa. Pero por simplificar, yo diría dos cosas del departamento financiero. Primero, la rigurosidad, es decir, creo que es un departamento que tiene que estar muy orientado a los pequeños detalles, ¿no? Y que un pequeño detalle que puede parecer una tontería, como me he equivocado en el número de factura, puede generar serios problemas a la larga o un cúmulo de problemas que la bola se va a ir haciendo grande, ¿no? Entonces yo creo que es un departamento que tiene que minimizar los posibles riesgos a nivel de errores que se puedan cometer y creo que tiene que estar muy orientado a eso, ¿no? A los pequeños detalles y que todo esté bien controlado. Y creo que la otra gran cosa que también esperaría es un poco la proactividad. Creo que un departamento financiero ha ido evolucionando mucho, ¿no? Creo que un departamento de hace 30 años de una compañía no tiene nada que ver a cómo es el de a día de hoy. Creo que han ido evolucionando, pero creo que es verdad que es un departamento que como que se ha centrado mucho en lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Casi todo se mira hacia el pasado. Yo creo que el departamento moderno de finanzas de una compañía tiene que ir un poco un paso más allá, ¿no? Adelantarse a situaciones, hacer mucho más analítica, predictiva, de ver un poco qué puede pasar. Si sigo haciendo esto, ¿qué puede pasar? ¿Cómo voy a estar? Hacer un poco todas esas predicciones y ya no solo mirar al pasado o lo que está pasando ahora, sino también investigar y analizar qué puede pasar en el futuro. Entonces yo diría un poco esos dos puntos por resumir. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jordi en el sentido de que creo que esa proactividad es muy importante y siguiendo con lo que comentaba Pablo también del valor, ¿no? De aportar valor, creo que son de las cosas que aportan valor, ¿no? Yo una cosa que creo que se debe esperar del departamento financiero, o dos cosas, ¿no? Que pueden ser un poco casi opuestas, ¿no? Por un lado, en línea con esa rigurosidad que decía Jordi, pues a veces toca el hacer un poco de pepito grillo, ¿no? El ponerlo, el freno a determinadas cosas que quieren hacer otros departamentos, ¿no? Decir, oye, cuidado que aquí, que nos vamos de presupuesto, cuidado que tal. Y haces un poco de malo de la película, ¿no? Es decir, que nos estamos yendo, que tal, que no hay dinero, que tal, que esto, que nos vamos a hundir, que tal, ¿no? El cenizo, ¿no? A veces toca esa labor, ¿no? Pero creo que también hay que tener un poquito de flexibilidad y Joan lo comentaba un poco antes estas skills que tienen que tener o que tenemos que tener las startups de ser un poco hombres orquestas, ¿no? Y tocar todo, ¿no? Pues creo que también
hay que ser flexibles, ¿no? Y entonces hay que dar esa flexibilidad para decir, bueno, pues vamos a buscar soluciones, ¿no? O sea, esto no debería ser así, pero vamos a buscar soluciones, ¿no? No podemos tener esa rigidez que también comentaba antes Joan de un departamento ya al uso, ¿no? Y tal, y que todo procedimentado y no sé qué, pues aquí lógicamente todos tenemos que tener mucha más cintura a la hora de hacer, si no, las startups no crecerían, ¿no? Y entonces también tenemos que tener esas cosas, esa rigurosidad que decía Jordi por un lado, que lo tenemos que tener, y el hacer de malos de la película, pero a veces también tener la flexibilidad para cambiar y para buscar soluciones a lo que pueden ser problemas, ¿no? Claro, creo que al final todos vamos a acabar un poco hablando, ¿no?, de los mismos conceptos, pero igual con palabras distintas. O sea, yo en línea con lo que dice Paco y Jordi, ¿no?, pues diría que la rigurosidad esta pues no dejaría de ser, ¿no?, como un termómetro, como un diagnóstico, ¿no? Al final, pues Finanzas va cerrando, ¿no?, pues los balances mes a mes, tiene pues que poner las cuentas en orden, pasar pues una imagen fiel de la compañía y analizar, o sea, proponer soluciones o identificar pues los riesgos que tiene la compañía. O sea, esto sería, ¿no?, la visión a pasado, la visión del rigor, y luego habría la parte más de acomodar, ¿no?, un plan de crecimiento o acomodar pues unas proyecciones o unos objetivos que tenga la compañía, y no solamente esto, sino que intentar participar, ¿no?, en línea con lo que comentaban de flexibilidad en la consecución pues de estos objetivos, ya sea pues consiguiendo recursos o identificando, ¿no?, puntos altos o sweet spots o momentos en los que realmente pues la compañía no está, ¿no? También ha salido en un punto de poder de negociación que podríamos vincularlo, ¿no?, pues al tema de la tesorería. Entonces, desde mi punto de vista está claro, ¿no? Hay la parte pues del rigor del análisis, del diagnóstico a pasado, y la parte de ¿no?, la mirada hacia adelante, que a veces es complicado tenerla con los problemas del día a día, pero de saber un poco qué recursos poner al alcance de la compañía para conseguir los objetivos. Yo, en línea con un poco la metáfora que había puesto antes, lo que espero de un departamento financiero al final es que sea capaz de planificar de tal forma que pueda dar de comer a todos sus hijos, que son el resto de departamentos. Y para eso me gusta lo que ha comentado Jordi, que creo que un departamento que ha comentado que un departamento moderno, para eso, para poder dar de comer a todo el mundo, tiene que pensar tanto en el pasado como, oye, en el futuro, pensando mucho en negocio. Entonces, esperaría que un departamento de finanzas, aparte de ser muy riguroso, tenga una visión muy de negocio, en última instancia. Sí, un apunte, perdona, Beatriz, en la línea de lo que dice Pablo, que estoy totalmente de acuerdo. Eso yo creo que es fundamental. O sea, incluso cuando creces y si tienes un departamento que ya va creciendo y que tiene un cierto... bueno, eso yo creo que es válido para cualquier departamento, pero para mí me parece especialmente importante también es por lo que conozco más en el departamento financiero, que se empape del negocio, ¿no? Y que sea gente que puede venir menos de negocio, ¿no?, tal, pero que conozca bien las otras áreas y que se empape del negocio, porque entonces los números se entienden mucho mejor si sabes lo que hay detrás, ¿eh? O sea, y dejan de ser solo números, ¿no? Entonces, eso sí que me parece muy, muy, muy importante también, ¿no? Y también por puntualizar, el otro día tuvimos al presidente de Estrella Galicia grabando una entrevista con nosotros, por ejemplo, y decía, bueno, yo le comentaba que siempre en nuestra empresa decimos que hablen los números. No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar al cliente, que hablen los números. Y él puntualizaba, me corregía, que me parecía interesante, que es verdad, pero que hay muchas veces que los números no son toda la película, con lo cual, si el departamento financiero tiene una visión también muy de negocio y puede haber en ciertos casos su mente, muchas veces hay decisiones que los números a lo mejor no dirían vamos para adelante, pero que luego si lo miras para atrás, quizá no ha sido una tan mala decisión. Y esto solo puede ocurrir si también tiene una visión muy de negocio. Por eso mismo, muchas veces la sucesión natural de algunos CEOs es el CFO, porque es una persona que tiene la visión de los números y al mismo tiempo trata de empaparse mucho del negocio. Entonces, un CFO fantástico para mí es aquel que sabe mucho de números, pero no solo se fija en los números, que parece justamente lo contrario para tomar decisiones, no solamente. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Por último, sobre este punto, ¿cómo pensáis que debe estar dimensionado el departamento? ¿Cómo es en vuestros casos o qué creéis que hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar el departamento? Vale, yo creo que es un tema que ya
así indirectamente hemos ido tocando, creo que depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? y de la fase en la que se encuentre. Al final creo que el departamento financiero ha de ir acorde al crecimiento propio de la empresa. Como decía antes, yo creo que es importante que esa dimensión no se sobredimensione y que externalices todo aquello que puedas externalizar. Y como antes comentaba, creo que tanto cash flow como controlling tienen que estar siempre de forma interna y tenerlo muy, muy presente. Pero básicamente eso, ¿no? Reducir ese departamento de finanzas al estado de la empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el departamento financiero es una ayuda clave, como decíamos al principio todos, pero no puede ser una rémora, ¿no? Entonces, si la sobredimensionamos, le estamos dando... O sea, para mí es un departamento que es muy productivo, pero bien dimensionado, ¿no? O sea, productivo en el sentido de que si no controlas bien tus finanzas, se te puede ir el negocio por otro lado, ¿no? ¿Vale? Pero claro, lo que no puede ser es un departamento... Bueno, cualquiera hay que dimensionarlo bien, eso es una obviedad, ¿no? Pero quiero decir que el departamento financiero, lógicamente, no te va a vender o no te va a traer más leads, ¿no? Entonces, hay que dimensionarlo bien y efectivamente hay que acompasarlo con el crecimiento de la compañía, ¿no? Y al principio, como decía en la primera intervención Joan, pues puede ser todo externo y con mucho foco dentro de la compañía, sabiendo lo que tienes, pero más tarde y luego poco a poco irlo incorporando, ¿no? En nuestro caso, pues como decía, empecé yo haciéndome cargo de todo porque era el que tenía el perfil y luego incorporamos una persona y luego otra y bueno, pues estaremos así un tiempo y a lo mejor pues con 2 personas y media, la media soy yo, no son las otras, ¿no? Porque no estoy al 100%. Entonces, pues bueno, pues no tiene sentido. Tiene más sentido crear un departamento sobredimensionado en ventas, ¿no? Esperando las ventas futuras que en finanzas, es obvio, ¿no? Sí, claro. Yo creo que finanzas tiene que estar desde el minuto cero o desde, digamos, T1, para decirlo de alguna manera, para que la cosa no se vaya de madre, en la medida en la que vas desarrollando, ¿no? Este departamento financiero, pues para decir un punto, para decir al menos nuestro punto, os diría, ¿no? En el momento en el que transicionamos igual de una fase más de crecimiento, ¿no? De ir a por todas, a una fase más de madurez, consolidar distintas líneas de negocio, implementar proyectos que igual pues requieren la presencia de más recursos en finanzas, como podría ser, pues por ejemplo, implementar un ERP y de repente pues internalizar, ¿no? Pues esta herramienta igual con fines operativos, pues para estocarte mejor o para lanzar pues un plan de compras de una forma más granular. No tengo ni idea, pero en la medida, ¿no? En la que pues realmente se convierte en una necesidad estratégica, pues creces este departamento. Si no, pues lo que decíamos, ¿no? El core business pues lo internalizas y la otra parte, pues en la medida de lo posible, pues lo gestionas con externos. Entonces, estaría por ahí. Yo de acuerdo con la línea que comentaba sobre todo Jordi, que creo que depende mucho de la empresa. Y como dice también Joan, está desde el minuto cero realmente, porque al final es un rol, el tema es quién lo coge. Desde el minuto cero no es que no pienses en finanzas, lo que a lo mejor lo hace el CEO o los fundadores, pero siempre hay pensando en finanzas y luego pues a medida que vayas pudiendo creo que es algo que hay que ir delegando. Perfecto. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Vamos a pasar al siguiente punto. Es sobre el control de la tesorería. En este apartado, bueno, Alberto, como representante de AGCAP, yo creo que tú tienes mucho que comentar, así que si quieres puedes empezar contándonos. Adelante. Sí, perfecto. Bueno, en líneas sobre lo que comentabais todos, que algunos aspectos pues priorizabais externalizarlos, otros, por ejemplo, el control del cash flow lo queríais llevar vosotros porque al final es la salud de la empresa y, bueno, Paco seguro que lo sabe, que aparte de ser director financiero, pues asesora y participa en muchas startups, pues eso es clave. Entonces, la clave también es cómo se gestiona, ¿no? Dependiendo también muchísimo del estado de la empresa. Entonces, la clave aquí,
en este tipo de situaciones es conocer siempre la liquidez que dispones, tener visibilidad para saber pues si estamos creciendo. Oye, ¿voy a tener dinero para invertir? No, ¿qué hago? Es decir, poder anticiparte y no reaccionar. Creo que eso es la clave de un buen control de tesorería. Entonces, sería un poquito eso, ¿no? Saber en todo momento qué liquidez dispones, cuánta vas a disponer y poder anticiparte a esa situación. No que te encuentres en el problema y decir, ostras, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, sería un poquito eso, ¿no? Porque yo me acuerdo que, bueno, Jordi lo conocí hace casi un año más o menos, entonces estuvimos hablando porque eso, ¿no? Me dijo, ostras, es muy importante para nosotros la tesorería, pero sí que es cierto pues que hay procesos pues que son un poco manuales, que al final no se pueden externalizar porque es interno. Entonces, oye, ¿hay algo que se puede automatizar? Entonces, para lo mismo, ¿no? Intentar ahorrar procesos que son administrativos, que no tienen mucho valor y poder dedicarlo a esto, ¿no? A la toma de decisión, un poquito al análisis que comentábamos y eso sería un poquito global, ¿no? Jordi. Totalmente. Es cierto que nosotros, ya lo he dicho al principio, ¿no? Para nosotros tesorería era un punto importante, pero sí que es cierto que a medida que el negocio iba avanzando, nos dábamos cuenta que íbamos con un Excel nosotros al principio, el típico Excel con el que empiezas, que se empieza a hacer grande y aquello era un monstruo que ya no se podía ni controlar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando conocimos a GCap y a Alberto, nos explicaron un poco también la herramienta, que a día de hoy aún lo utilizamos y la verdad que nos va muy bien, nos simplifica muchas cosas y nos ahorra mucho tiempo en esta área de finanzas y al final nos ayuda a tener un análisis mucho más amplio, tenemos muchas áreas automatizadas que nos ahorran mucho tiempo y la verdad que estamos contentos. Entonces, como creemos que esta parte de tesorería hay que tenerla interna, creo que también es importante tener una buena herramienta para esa gestión, ¿no? Y que no solo, porque el Excel o las tablas están bien, pero cuando se vuelven muy grandes no es ni visual, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener una buena herramienta que te ayude eso, a tenerlo todo de forma visual, que te ayude incluso a poder hacer esos juegos, ¿no? De ver un poco qué pasará si hacemos esta previsión, qué pasará si hacemos esta otra, qué necesitamos. Y para ello, importante ahí también la ayuda de GCap. Eso es. Sí, al final, sobre todo para tomar decisiones, ahora que hay un poco de incertidumbre, pues hacer diferentes escenarios para ver un poco cómo podría afectar ciertas situaciones a nuestro flujo de caja. A lo mejor preferimos esperar un poco a tener nuestra propia liquidez o estamos viendo que a lo mejor en un año pedir dinero nos sale más barato. ¿Qué hacer, no? Jugar un poquito con eso y compararlo pues con nuestro escenario principal, por así decirlo. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si, bueno, quería hacer también una pregunta sobre este aspecto. ¿Con qué frecuencia revisáis el cash flow en cada empresa? Contarme cada caso. Jordi, si quieres empezar tú. ¿O? Sí, nosotros a nivel de cash flow te diré casi diariamente, ¿no? Miramos todos los movimientos, a ver qué ha pasado y lo tenemos muy al día. Luego las previsiones, tenemos una reunión semanal para hacer un poco el control de previsiones, ver si las desviaciones están siendo correctas, si hay mucha desviación, si no, y hacer los ajustes. Y luego con eso a nivel de cash flow, sí, luego es verdad que con los externos pues igual cada mes y medio, mes, hacemos también las actualizaciones. Pero a nivel de cash flow, probablemente cada día entramos en GCap seguro. Paco, si quieres comentar. Sí, nosotros todavía no tenemos a GCap, pero bueno, hablaremos, ¿no? Sí, nosotros, bueno, día a día se trabaja sobre el cash flow, digamos, más a fondo mensualmente, ¿no? Pero yo creo que la revisión del cash flow también va mucho en función de la salud de tu tesorería, ¿no? Cuando tienes la caja llena, pues lo miras menos. Cuando la tienes un poco más justa, pues estás mirándola casi cada minuto, ¿no? Para que no se te vaya, ¿no? Entonces,
bueno, pero creo que es importante, ¿no? Creo que es importante por lo que hemos dicho, llevamos diciendo todo el rato, ¿no? Y entonces, bueno, pero vamos, en nuestro caso lo estamos trabajando a diario y revisando semanalmente y especialmente con más, digamos, ya más a nivel de comité de dirección y tal, pues mensualmente, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con Paco y también con sus observaciones de un poco, ¿no? La frecuencia con la que pues la disponibilidad de caja que tengas pues afecta a la revisión. En nuestro caso diría que bueno que también, ¿no? Todo lo que sería la parte esta pues de conciliación de operaciones, de pues al final, ¿no? Introducir información en el cash flow sería más o menos a diario. Lo que es la revisión o una revisión más, digámosle, ejecutiva, ¿no? del cash flow y con toma de decisiones vinculadas, pues sería entre mensual y entre semanal y bisemanalmente, también teniendo un poco en cuenta, ¿no? Pues los objetivos de la compañía de cada momento y sobre todo para una empresa de producto, ¿no? Con tanta pues, exposición o tantas necesidades de circulante, porque al final pues tenemos un crecimiento comercial importante y tenemos que acomodar esto, ¿no? Pues con un plan de compras que también pues siempre va creciendo, depende, ¿no? del punto en el que estamos del año, si estamos lanzando pedidos, si no lo estamos lanzando, si podemos, digamos, darle un poco más de gasolina a las compras o si realmente pues por el cumplimiento comercial que estamos teniendo en ese mes pues hay que ajustar un poco las previsiones. Entonces, cuando producto, ¿no? Pues cambia su plan de compras o ajusta un poco, ¿no? Pues lo que serían los pedidos que tiene previstos, lo importamos pues la nueva versión en Agicap, revisamos un poco el impacto que tiene y en base a esto pues le damos el ok o preferimos, digamos, ajustar un poquillo más a la baja las compras. Entonces, un poco vendría al final determinado por esto, ¿no? Por el punto del año en el que estemos y los objetivos, pero sobre todo por las actualizaciones que puedan haber en el plan de compras. Yo un poco en la línea que dicen los compañeros, igual que con mi pasta personal, todos los días, vaya. Como decía Paco, cuando hay mucho para decir de puta madre hay mucho y cuando hay menos para revisar un poquito más al céntimo los costes. Y luego ya pues esa actualización de cash flow más mensual, igual que comentaban los compañeros. Pero vamos, todos los días seguro. Perfecto. Yo quería hacerte una pregunta, Joan, tú como Head of Finance de Tropic Field, que ya es una empresa un poquito más estructurada a nivel financiero, de toda lo que lleva esa gestión de tesorería, ¿qué parte sería tu favorita o que digas, esto es lo que me gusta hacer, esto quizás es un poco más aburrido, se podría cambiar un poco? Bueno, a ver, al final, ¿no? Pues igual te diría, ¿no? La parte de la construcción de escenarios o de adaptación de las previsiones. Agicap es una herramienta que yo particularmente prácticamente cada día entro, pero hay más gente del equipo de finanzas que entra, entonces tenemos distribuidas las tareas entre nosotros. Igual, ¿no? Pues algunos puntos finales o algunos ajustes finales, pues los realizo yo antes de una reunión, como podría ser, por ejemplo, ¿no? La importación del plan de compras, el ajuste el ajuste de márgenes y un poco, ¿no? La creación, pues también de distintos escenarios comerciales al final, ¿no? Para una empresa de producto como nosotros acaba siendo, ¿no? Pues casi todas las previsiones de costes vinculadas a márgenes sobre facturación, ¿no? Con el tema de los indicadores clave y luego lo que realmente, ¿no? te indica, ¿no? En qué punto estás o en qué punto puedes estar son las compras, que son al final pues pagos puntuales que vas teniendo que no son un margen sobre facturación, con lo cual hay que tener en cuenta pues especialmente este flujo. Otra parte pues sería, ¿no? La de la financiación, que no deja de ser la forma en la que acomodas, ¿no? estas compras de producto. Entonces intentamos, ¿no? Pues de alguna forma pues que vayan casadas, ¿no? el plan de compras con la disponibilidad de financiación para intentar pues esto, ¿no? Que nuestro cash flow sea siempre más o menos estable y sobre todo que en el momento del año pues en el que entramos en peak season o que tenemos una campaña comercial interesante hayamos podido realizar las compras que necesitábamos pues para llegar ahí con fuerza y con inventario. Perfecto. Perfecto. Alberto, no sé si tienes alguna pregunta más o algo que comentar sobre este tema. Bueno, sí, también quería hacer un poquito de hincapié sobre lo que hemos comentado inicialmente, ¿no? Que a veces las startups o pueden desde el minuto cero generar ya ingresos e intentar ser lo más rentable posible,
ser rentable lo antes posible, pero otras, debido pues, a su casuística de negocio, tienen que pedir cierta financiación y que, claro, si te dejan dinero, pues luego quien te deja dinero tiene que saber qué estáis haciendo, pues hacer unas buenas previsiones, sobre todo reportar, informar. Y quería hacer una pregunta a Paco, porque entiendo que si realizáis sesiones de consultoría, ¿no? También de asesorar a empresas, ¿cómo realizáis estos informes? Y dentro de la gestión de tesorería, si tuvierais o sea, de lo que reportáis, ¿qué es lo que hacéis más énfasis? ¿Y cómo lo hacéis? Vale, ¿te refieres, Alberto, a cómo hacemos nosotros desde internamente o para otras? Ambas. Vale, bueno, nosotros la verdad es que todavía, digamos, tenemos un cierto volumen, pero no tenemos un departamento, como decía, suficientemente estructurado y estamos haciéndolo, pues poco, como decía Jordi al principio, todavía no hemos dado ese paso y lo hacemos con hojas de cálculo, ¿no? Con Excel o con Google Sheets, ¿no? ¿Vale? Y con eso es con lo que estamos haciendo. Digamos que incorporando cosas desde nuestro ERP y financiero y desde los propios bancos, ¿no? Desde los propios extractos bancarios, y con eso pues lo tenemos montado. Es verdad, como lo decía Jordi muy bien también, que el Excel cada vez se va haciendo más grande y luego, además del Excel, te fías siempre, y entonces, pero el problema es que muchas veces has hecho un copia-pega y como puede atacar que haya cogido bien las celdas, das por buen resultado que no lo es, ¿no? Entonces, tiene esos peligros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hacemos sobre todo fundamentalmente con eso, lo hacemos con los Excel, ¿no? También estamos trabajando con las startups de YouFounders para crear una plantilla, y estamos en ello, para crear unas plantillas precisamente para que haya un reporting que pueda estar colgado en nuestra plataforma y al que puedan acceder los socios que están en las diferentes startups, ¿no? ¿Vale? Y que luego nos pueda servir de base además también para el levantamiento de las rondas, ¿no? Pero pues eso es lo que estamos trabajando, que está trabajando también nuestro departamento técnico, fundamentalmente, pues digamos pero vamos, que son magnitudes grandes en cuanto, bueno, ventas, coste de ventas, márgenes, EBITDA, en fin, no entrar mucho ahí en el detalle, ¿no? Pues, sino para que sea una visión rápida de lo que puede tener un inversor. Por supuesto, otra línea de tesorería, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Perfecto. Bueno, yo también quería hacer una pregunta a Pablo. Bueno, al final, en el estado que está su empresa y tú, Pablo, como CEO, básicamente, o sea, estás en un punto que tienes que también hacer reportes, es decir, ¿han invertido en tu empresa o lo estás haciendo de manera orgánica? Coméntanos un poco tu situación. Sí, estoy haciendo menos de los que debería. Que eso habría que hacer más, ¿no? La verdad, estamos en una fase que comenta quizá Paco, ahora usamos una herramienta como Google Sheets, pero la verdad que tendré que mirar con más cariño y detenimiento la herramienta GCAP, porque ya la vi en su día, me parecía que tenía mucho sentido. Y bueno, las palabras de Jordi, aquí tan buenas, quizá acaban de comenzar, así que lo miraré con más cariño. Pero sí, justamente, seguro que una herramienta como GCAP para el tema del reporte a inversores, que debería ser más frecuente en mi caso, seguro que viene fenomenal, porque al final te ahorra mucho tiempo. Y todo lo que ahorre tiempo o dinero aporta valor. O sea, es decir, que también tienes a inversores detrás que necesitas reportar, ¿no? Correcto, efectivamente. Ok. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya hemos pasado un poco al siguiente bloque, que era el que encontrar inversión adecuada. Hemos estado hablando, pues, de vosotros qué cosas necesitáis mostrar a los inversores, pero también nos gustaría preguntaros qué cosas son las que los inversores, en la que os fijáis para que un inversor, para aceptar a un inversor. ¿Qué cosas tenéis en cuenta en el aspecto personal, más profesional? Contarnos un poco. Si quieres, Paco, puedes empezar tú contándonos. Vale, le adelanto a Jordi.
Bueno, yo creo, yo tengo ese doble gorro además, ¿no? Porque yo también he invertido en bastantes compañías, entonces tengo ese gorro, ¿no? Y lo veo desde los dos lados, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, voy a decir otra obviedad, ¿no? Y lo primero que tienes que tener de un inversor es su dinero, ¿no? ¿Vale? Entonces, y dependerá, lo que pasa es que depende, es como todo, dependerá de la oferta, ¿no? Pues que puedas elegir o no, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Todos me gustaría aquí decir, bueno, pues tengo muchos interesados en invertir y ya yo los selecciono, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que nos gustaría a todos, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que lo que hay que buscar es, lo del dinero es evidente, porque si no, no sería inversor, pero lo que hay que buscar es, ¿no?, que aporte a la compañía, ¿no? ¿Vale? Y entonces, y aportar, pues, como que te pueda complementar, que te pueda aportar sus conocimientos en el sector o en otros sectores, su visión y, por supuesto, sus posibles contactos, ¿no? Eso es también algo que siempre buscamos, ¿no? Has comentado ya el tema también del tema personal, también es algo que es lo ideal, ¿no? O sea, yo estoy pintando el inversor ideal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Pues un inversor que tenga mucho dinero, evidentemente, y que además tenga una gran experiencia, al ser posible, en el sector en el que yo estoy, que me pueda aportar mucho y además con el que tenga una empatía, ¿no? Una relación personal muy estrecha, ¿no? Pero sí que es verdad que yo también creo que hay que darle importancia a eso, ¿no? Que haya una comunión, sobre todo de intereses, ¿no? Y de objetivos y una cierta sintonía personal, porque lógicamente te va a hacer la vida más fácil, ¿no? Es un poco la carta a los Reyes Magos, pero bueno, es lo que uno querría, ¿no? En sus inversores, ¿no? Y que te den poco la lata, además, ¿no? Pues, que no te pidan mucho, pero eso ya es exagerado, ¿no? Muchas gracias, Paco. Pablo, en tu caso, ¿cómo os enfrentasteis a esa ronda de financiación? ¿Cómo os ayudó YouFounders? ¿Cómo os apoyamos? Cuéntanos un poco qué cosas también tuviste tú en cuenta a la hora de elegir a un inversor. Por supuesto, yo lo primero que suscribo totalmente lo que dice Paco. ¿Qué quieres de tu novia? Que sea simpática, agradable, guapa, obviamente, pero lo primero es que esté interesada en ti. Con lo cual, lo primero la pasta, que hablando en plata, porque al final creo que no todo el mundo está en posición de decir, oye, tengo 300 personas que quieren invertir en mí, puedo elegir. Pero obviamente luego hay algunas cosas que hacen que tú te sientas más cómodo como emprendedor o no. Eso es un poco lo que quizá podríamos poner en valor en esta respuesta. Y yo lo definiría quizá en una palabra, y es confianza. Es decir, trabajar con gente que te deja hacer, pero al mismo tiempo que confía en ti, pero que al mismo tiempo, como dice Paco, te metan un poco de presión, porque la presión es buena, presión que no tensión, pero tener un poco de presión siempre es buena, sentir ese calor y que notes que quieren participar. La semana pasada, por ejemplo, estuve con un par de nuestros inversores y parece que, y me decían, joder, llámame más para esto, no sé qué, te puedo ayudar en esto, en lo otro. Entonces, eso mola. Sentir tú eso, que también tiran de ti en ciertos casos, que a lo mejor tú no has tirado de ellos en algún momento dado, mola. Está guay porque notas que tienen emoción por participar más activamente en el negocio. Creo que tener a alguien así está guay, pero que al mismo tiempo, como también comentaba Paco, pues te dejen hacer y confíen en que, oye, han metido un dinero en una empresa, sobre todo en fases iniciales, más que en el proyecto, quizás están invirtiendo en la persona, porque no hay tantos números, valga la redundancia, ya que este comunidad es de números y de finanzas, no hay tantos números como para verificar que a lo mejor ese modelo de negocio va a ser de esa forma. Entonces, que confíen en ti en todos los aspectos. ¿Y cómo ayuda YouFounders? Porque al final YouFounders te pone en contacto con una red muy grande de inversores que a lo mejor no tienes tú de primeras. Creo que leí en un libro que 9 de cada 10 rondas de inversión a nivel mundial no se cierran porque tú le envías tu DECA a un fondo de inversión en su página web, sino que se cierran por contactos. Todo en esta vida son contactos, con lo cual cuando eres emprendedor por primera vez, que quizá no tienes tantos contactos en ese aspecto, hay muchos proyectos que quizá tenían mucho potencial y que no terminan de financiarse, no terminan de tirar, ya sea porque no se queden sin caja, ya sea porque no tienen acceso a financiación. Y proyectos que a lo mejor son peores y que como sí que disponen de más contactos, pues lo hacen mejor. Entonces me puso en contacto con contactos, que era lo que no tenía en un principio y que me ayudó pues al final a ligar con algunos inversores, por usar la misma metáfora que al principio y del final circular. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas.
Bueno, también mencionados que desde YouFounders y AGCAP queremos ofreceros un 10% de descuento en el primer año de suscripción de AGCAP. Entonces, bueno, voy a pasar por el chat el link a la oferta, pero vamos, os animo a que hagáis las preguntas que queráis mientras tanto. Y, bueno, aparte tenéis aquí un código QR para conseguir el descuento y acceder a la demo. Entonces, bueno, si queréis, yo aprovecharía esta oportunidad de tener a tantos expertos del mundo financiero para hacer cualquier pregunta que os haya surgido durante el webinar. Yo hago una pregunta, por ejemplo, aquí a Joan y a Paco, que llevan más el tema de financiar de forma directa. ¿Cómo veis el ambiente de financiación ahora mismo, el tema de startups? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué esperáis en los próximos meses, tal y como están las cosas, en vuestros departamentos de finanzas? Vale, Joan. Adelante, Paco. Un buen melón, yo no lo quiero coger. No, el tema se está poniendo un poco más feo, ¿no? Se está poniendo feo porque, sobre todo, la situación no es buena y las previsiones, yo diría que peores aún, ¿no? Y a mí me dejó una frase hace tiempo que decían los americanos que no había oído y que me hizo mucha gracia, y es que no hay nada más cobarde que $1 millón, ¿no? Entonces, y es una realidad, ¿no? Entonces, las crisis a veces se agudizan por ahí, ¿no? Porque precisamente la gente no se atreve a mover el dinero, ¿no? O retrasa sus decisiones, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, un retraso, una decisión, que lo hemos hablado al principio justo de este webinar, puede ser la muerte de una compañía, ¿no? Porque claro, dice, no, yo voy a esperar a ver cómo se aclaran estos nubarrones que hay, ¿no? Y entonces espera 6 meses y tú en 6 meses a lo mejor no has sobrevivido, ¿no? Entonces, en ese sentido, está habiendo una corrección, por ejemplo, de las valoraciones, un poco a la baja, porque están apretando. Dinero hay, evidentemente que dinero hay, porque hay mucho dinero en muchos los ventures y en muchos inversores privados, pero empieza a haber un poco de miedo, ¿no? La financiación bancaria están empezando también a tener mucho más miedo, aparte más allá de la subida de tipos, que lo está encareciendo. Pero también los bancos están con ganas, ¿eh? O sea, los bancos están con ganas. Lo que pasa es que luego te empiezan a analizar y se le empiezan a ir las ganas o empiezan a ser un poquito más prudentes. Pero vamos, que la situación ahora, yo creo que precisamente al hilo de todo lo que hemos estado hablando, yo creo que es un momento para tener mucho cuidado con la caja y ver cómo te financias bien, porque bueno, podemos pasar una época que puede haber menos alegría, ¿no? Eso no quiere decir que no vayamos a salir adelante. Seguro que todos los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, no sé, Joan, ¿tú cómo lo ves? Sí, de acuerdo contigo, yo puntualizaría, ¿no?, que al final no deja de ser una mezcla entre un componente psicológico, ¿no?, de miedo del $1 millón que tú decías, y otra parte, ¿no?, más financiera o más económica, de realmente pues cómo va el mercado, cómo van los indicadores, qué es inflación, qué es tipos de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, como la primera está un poco fuera de nuestro control o estaría fuera de vuestro control como socios, yo creo que lo importante es estar atentos a la segunda, en ver cómo realmente, ¿no?, pues el contexto actual impacta tu operativa, y al final, pues si tú proteges tu operativa, proteges tu caja, pero también te aseguras un poco, ¿no?, de que la máquina pues sigue funcionando, pues al final, ¿no?, la parte psicológica pues ya pasará de un lado al otro. No sé si a corto plazo o a más mediano o largo, pero que la cuestión es esta, ¿no? Realmente llegar a los puntos críticos con seguridad, con fortaleza, con los deberes también hechos, y al final pues una empresa que cumple, una empresa pues que también pues genera la confianza de la que comentabais o de la que hablabais antes con inversores. Debería ser una compañía que, si necesita pues captar financiación, ya sea dilutiva o no dilutiva, tendría que poderla conseguir.
eso sí, quizás ahora a un precio un poco más alto en términos de valoración o de coste. Y yo por añadir algo sobre este tema, no sé la opinión que tendréis, pero da como la sensación, yo creo que estas previsiones negativas tendrán su punto positivo, ¿no? Dentro del ecosistema startup parecía, sobre todo en las noticias y demás, ¿no?, que el objetivo era levantar una ronda de financiación. Es decir, todas las noticias era Globo, Serie C, no sé qué, unicornio, tal, Factorial, ¿no? Entonces, llegaba un punto que yo creo que el objetivo de una startup no es levantar la ronda de financiación. Yo creo que el objetivo es poder ser capaz de tener un proyecto que traccione, que tenga ventas, que sea rentable y viable y escalable, que genere empleo. Yo creo que es súper importante, que contrate personal y que la empresa evolucione de una forma saludable, ¿no? Al final creo que es importante que esa financiación sea para la arrancada, pero hay empresas que viven constantemente de esa financiación externa que a algún momento tiene que llegar a parar, ¿no? Entonces, el hecho de tener una ronda de financiación es una noticia positiva para el emprendedor, pero también es una responsabilidad enorme, ¿no? Cuando alguien invierte en ti 1 millón de euros, no es gratuito, espera algo de ti a cambio, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, ¿no?, tenerlo muy en cuenta. Yo creo que este momento, tanto actual como los que van a venir, van a generar un cierto cambio en este punto. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que también, bueno, ya ha ocurrido, ya ha ocurrido en la anterior crisis, ¿no? Y viene muy bien para limpiar también, ¿no? O sea que y a veces las crisis son momentos de oportunidades también, ¿no? ¿Vale? Oportunidades de negocio, lo vimos claramente con la pandemia y Zoom, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir un caso, ¿no? Entonces, pero también se caen muchos, se hace una limpieza, quedan los mejores. A veces, aunque sea duro decirlo, te cargas a la competencia porque caen y entonces tú puedes coger un poquito más del pastel. Y entonces, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jordi, las empresas ronderas, ¿no?, que antes se veían más, ¿no?, o simplemente capto usuarios y voy a buscar usuarios y nada más. ¿Y qué tienes? Dice, no, tengo no sé cuántos millones de usuarios, pero no has vendido 1 euro, ¿no? Pues, bueno, yo creo que hay que enseñar la pasta, ¿no? Hay que enseñar que eres capaz de ganar dinero. A lo mejor todavía no lo ganas, pero que sí que estás generando y que vas a ganar dinero. Y que en un momento determinado, pues, hacer una ronda perfectamente, a lo mejor para crecer más o para entrar en otros mercados, pero ya con un objetivo determinado, siendo una compañía en la que hay que buscar la rentabilidad, ¿no? Que eso yo creo que es la clave, ¿no? Al final somos empresas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si Joan querías hacer una aportación. No, todo dicho. Vale, César nos comenta que tenía preguntas, pero las aportaciones se las han resuelto. Así que si no hay ninguna pregunta más, queríamos daros muchísimas gracias a todos por haber asistido, por haber dedicado este tiempo a aprender más sobre la gestión de tesorería. Gracias a los CFOs y CEOs de startups y de empresas de éxito. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber asistido. Os vuelvo a recordar que recibiréis el vídeo por correo y que además estará publicado después en YouTube. Y nada, muchísimas gracias por haber asistido también a los participantes de la mesa de redondas y un placer contar con vosotros y contar con vuestra experiencia. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Muchísimo. Quería agradecer a los de la mesa redonda y nada, por último, recalcar que si alguno de los participantes, incluso los de la mesa redonda, quieren tener una demostración, entender un poco cómo funciona vuestro negocio, ver si hay una posibilidad de mejora, que no dudéis en registraros en el link que está en el chat o me podéis enviar un mail, también podemos contactar por LinkedIn. Así que nada, muchísimas gracias a todos y os deseo muchos éxitos a todos. Muchas gracias.